generalmente como debilidad de los músculos esqueléticos. La debilidad es fluctuante, empeora con la actividad física, con el transcurso del día y mejora con el reposo. La crisis miasténica es la debilidad debido a la miastenia gravis lo suficientemente severa como para requerir intubación y asistencia respiratoria mecánica, tanto para soporte ventilatorio y o como para protección de la vía aérea. La crisis miasténica pone en peligro de vida al paciente con miastenia gravis y puede ser precedida por una exacerbación que hace referencia al rápido empeoramiento de la debilidad debido a la miastenia gravis, días o semanas, que puede conducir a crisis miasténica. La epidemiología de la crisis está en relación con la serología. La miastenia gravis ACRA positivo tiene menos crisis, tiene menos frecuencia de crisis que la miastenia gravis antimus positivo. Además, la presentación en forma de crisis es más frecuente en pacientes con antimus positivo que en ACRA positivo. La duración de la crisis, la duración de la intubación está entre los 3 y los 17 días. La tasa de mortalidad ha sido reducida drásticamente desde la década del 60 por el conocimiento de la enfermedad, por la disponibilidad de tratamiento a un 4% como tasa de mortalidad actual, y la mayoría de las crisis se da durante los 2 primeros años de evolución de la enfermedad. Por lo tanto, debemos estar alertas en los pacientes con diagnóstico reciente de miastenia gravis. La fisiopatogenia de la exacerbación y crisis se centra en la debilidad de los músculos respiratorios, la debilidad del diafragma, músculo inspiratorio por excelencia, la debilidad de los músculos intercostales externos lleva a una hipoventilación, a un déficit en la expansión de la caja torácica, la cual se manifiesta fundamentalmente a nivel nocturno y posteriormente durante la noche y durante el día. La debilidad de los músculos de la prensa abdominal lleva a una tos débil y esto predispone a infecciones y a broncoaspiraciones, y finalmente la debilidad de los músculos vulvares provoca disfagia con el consecuente resultado altas chances de broncoaspiración, infecciones respiratorias y además de nutrición, lo cual altera aún más la perpetuidad de la crisis o de la debilidad debido a la miastenia. La alteración del centro respiratorio ha sido descrita en pacientes con antimus y además alteraciones en la arquitectura de la caja torácica contribuyen a la hipoventilación. Ejemplo, si fue escoliosis severa, etc. Los síntomas y signos ponen de manifiesto un compromiso vulvar, un compromiso de los músculos axiales y el compromiso de los músculos respiratorios. La voz nasal, la disartria, la dificultad deglutoria, tos débil, tos posterior a la deglución, reflujo nasal, debilidad masticatoria, debilidad en los músculos mandibulares, alteración en el conteo con una sola inspiración, son algunos de los síntomas que manifiestan compromiso de los músculos vulvares. También existe compromiso de los flexores y extensores del cuello, puede existir síndrome de la cabeza caída, imposibilidad para incorporarse en la camilla y signos desde el punto de vista respiratorio, aleteo nasal, taquipnea, disnea, ortopnea, la utilización de músculos accesorios y la presencia de respiración paradojal hacen pensar en una crisis miasténica inminente. El examen físico debe ser con el paciente sedestación y bípedes y en decúbito supino. En la mayoría de los casos el paciente no puede sostenerse en sedestación, pero podríamos comprobar la debilidad en los músculos flexores y extensores del cuello, y cuando el paciente se encuentra en decúbito supino podremos observar la mecánica respiratoria, la presencia de respiración paradojal, es decir, hundimiento del abdomen durante la fase inspiratoria, hace pensar en asociación con la ortopnea en parálisis diafragmática. Si el paciente no tiene diagnóstico de miastenia gravis y pensamos o sospechamos en esta entidad, deberemos pedir serología, acrantimus, electrofisiología, estimulación repetitiva, fibra única y también una tomografía de tórax para descartar alteraciones de la glándula tímica y del parénquima pulmonar.
Es fundamental la evaluación funcional respiratoria, que debe determinar la eficacia de la tos, la detección y asistencia de una tos débil, y debe detectar y tratar la hipoventilación, la insuficiencia ventilatoria que nos lleva a la crisis miasténica. Se debe auscultar al paciente, se debe hacer saturometría, una saturación de oxígeno menor al 96%, implica que debemos realizar gasometría arterial, la presencia de hipoxemia habla a favor de una alteración en la transferencia de oxígeno, mientras que la presencia de hipercapnia habla a favor de una debilidad de los músculos respiratorios, de una insuficiencia ventilatoria. Si es posible, se debe realizar capacidad vital forzada en el paciente en sedestación y en decúbito. Se debe observar si hay caída de la capacidad vital cuando el paciente pasa de decúbito. Una caída mayor al 10% habla a favor de una paresia diafragmática. También se determinan otros parámetros como PIMAX, PEMAX y pico flujo tosido. Este último es muy útil para determinar la eficacia de la tos. Frente a este paciente que ha sido examinado desde el punto de vista funcional respiratorio, determinaremos si requiere soporte ventilatorio. Para esto será admitido a la unidad de cuidados intensivos. Se otorga o se decide un soporte ventilatorio, mientras tanto se suspende la piridostigmina, se incrementa la dosis de corticoides a dosis de estrés en forma endovenosa y se debe percatar o se debe pescar cuáles son las intercurrencias o factores que pudieron desencadenar esta exacerbación o crisis. Esto va a ser muy importante, debe ser tratado para evitar la perpetuidad de la crisis. Además, se proporcionará inmunomodulación con plasmaféresis o inmunoglobulinas y se debe proporcionar kinesiología respiratoria para evitar atelectasias y evitar la perpetuidad de la crisis. Una vez estabilizado el paciente, se proyecta la extubación, se reinicia la piridostigmina previo a sacar el tubo y se puede reiniciar o se puede iniciar el tratamiento con algún inmunosupresor si es que el paciente no lo estaba recibiendo. La presencia de una insuficiencia ventilatoria y o respiratoria va a requerir el soporte ventilatorio. El soporte ventilatorio puede ser mediante ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Los parámetros que hacen pensar en insuficiencia respiratoria son una capacidad vital forzada menos a 1 litro, una presión inspiratoria máxima menor a 40 centímetros de agua, una hipercapnia con una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45, una presión arterial de oxígeno menor a 85, entre otros parámetros, van a indicarnos que el paciente necesita soporte ventilatorio. Si el paciente está lúcido cognitivamente bien, podemos optar por la ventilación mecánica no invasiva, el BiPAP, mientras que si el paciente no está lúcido, si el Glasgow está por debajo de 10, si tiene mal manejo de secreciones, si tiene inestabilidad hemodinámica, directamente vamos a intubarlo y optaremos por esto, la ventilación mecánica invasiva. Para identificar los factores precipitantes debemos ser muy exhaustivos con el interrogatorio a los familiares, los antecedentes, la epidemiología, y debemos tener presente que las principales causas desencadenantes de exacerbación y crisis son la infección, tanto viral como bacteriana, y en la utilización de drogas inapropiadas. Las infecciones son más frecuentemente respiratorias o urinarias, y las drogas que se utilizan en forma inadecuada con mayor frecuencia son sobredosis de piridostigmina, incrementos o descensos bruscos de corticoides en dosis inadecuadas, y también la utilización de antibióticos o bloqueantes cardiovasculares que no están aconsejados. Antibióticos como aminoglucósidos se desaconsejan, macrolio, fluoroquinolonas. Los antimaláricos están totalmente desaconsejados por la posibilidad de exacerbar la debilidad. Los anticonvulsivantes, antipsicóticos, los agentes
cardiovasculares betabloqueantes, antagonistas cálcicos, antiarrítmicos clase 1, las estatinas, los bloqueantes neuromusculares despolarizantes totalmente contraindicados, y los no despolarizantes podrían ser utilizados, de hecho se utilizan considerando cada caso particular y la necesidad de usarlos. El contraste iodado también está desaconsejado, las vacunas con virus atenuado, el interferona alfa, inhibidores checkpoint que están de moda, también pueden exacerbar la debilidad, al igual que el lopinavir y ritonavir utilizado para el tratamiento de COVID-19. Con respecto a la exacerbación miasténica versus crisis colinérgica, debemos tener presente que en la crisis colinérgica hay un efecto mucarínico muy importante que no está presente en la crisis miasténica. Hay exceso de secreciones, hay bradicardia, hay alteraciones digestivas muy importantes con dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, además de los efectos nicotínicos como calambre, fasciculaciones y la debilidad muscular propiamente dicha. En la miastenia gravis, en la crisis miasténica, mejor dicho, no existen efectos muscarínicos, pero en numerosas oportunidades hay una combinación de crisis colinérgica y crisis miasténica. La inmunomodulación que se decidirá es una inmunomodulación a corto plazo para que el paciente pueda salir de la crisis o pueda evitar llegar a la crisis si es que se encuentra en la exacerbación, en la fase previa a la crisis miasténica. La inmunomodulación va a ser con el plasmaféresis o inmunoglobulinas, a veces se requieren de ambos, y como dijimos, la inmunoglobulina y la plasmaféresis es igualmente efectiva en los pacientes con crisis ACRA positivo, pero parece ser que en los pacientes con antimus la plasmaféresis tiene un poco más de eficacia, acorta los tiempos en relación a ver mejoría en el paciente en relación o comparado con la inmunoglobulina en los pacientes con antimus. Es decir, frente a un paciente con ACRA positivo y crisis miasténica podemos usar uno u otro inmunomodulador a corto plazo, mientras que en un paciente con miastenia gravis y antimus, si podemos elegir, elegiremos plasmaféresis antes que inmunoglobulina. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, es muy importante el diagnóstico diferencial con botulismo y con síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es ascendente con compromiso sensitivo y el botulismo es descendente con alteraciones muscarínicas y de instalación aguda. Otros diagnósticos diferenciales de la placa neuromuscular va a ser el síndrome de Eaton-Lambert, que en general no presenta crisis, y los síndromes miasténicos congénitos. Después se deben considerar otros diagnósticos diferenciales que no están incluidos dentro de los diagnósticos de afección de placa neuromuscular, stroke de tronco, alteraciones vulvares o ELA de inicio vulvar, entre otros. En cuanto a la miastenia gravis y COVID-19, se debe tener en cuenta que el COVID causa hipoxemia y no hipercapnia, que los antibióticos a utilizar deben ser seleccionados con cautela, que los bloqueantes neuromusculares deben ser evitados en la medida de lo posible y que no tiene evidencia la suspensión de la inmunosupresión en los pacientes con miastenia gravis que adquieren COVID, es decir, no se ha visto beneficio al suspender la inmunosupresión hasta el momento. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.